Muy bien, María Camila, gracias. 7 en punto. Ya vamos a conocer qué pasa hoy en Brasil, el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Son las 7 de la noche y 1 minuto en Colombia, 9 de la noche y 1 minuto en Sao Paulo, Brasil. Andrea Castillo es una colombiana que vive en territorio brasileño y nos va a contar cómo se está viviendo la pandemia en ese país. Andrea, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Andrea, ¿hace cuánto vive usted en Brasil, en Sao Paulo? Bueno, en realidad vivo aquí desde el año pasado, viví un año y ahorita regresé en febrero por motivos de trabajo, tenía algunas posibilidades de laborales, pero bueno, soy uno de esos casos que quedó atrapado por causa de la pandemia aquí, ¿no? Andrea, cuando usted regresa en febrero a Sao Paulo, ¿había algún indicio de que la pandemia venía? ¿Había alguna alerta quizás en el ambiente? Bueno, digamos, estaban los casos del resto de los países. De hecho, la semana en la que yo llegué, se anunció el primer caso en Latinoamérica, que fue justamente aquí en Sao Paulo. Entonces, digamos que no tenía mucho cómo prever la gravedad de la situación, ¿no? Sí. Andrea, ¿y cómo ha avanzado la pandemia en Brasil? Porque hoy es el epicentro del coronavirus en el mundo, pero ¿cómo han sido estos días y estas semanas? No, pues comentarles que muy difícil, ¿no? Creo que a nivel país estamos viviendo una crisis política muy importante, ¿no? Muy grave. Y segundo, bueno, esta pandemia creo que ha sido una situación demasiado difícil en este país. Creo que las personas no están realmente tomando en serio lo que es la gravedad del asunto. Creo que hay menos del 50% de la población total del país en cuarentena. Y bueno, creo que ya están enterados, ¿no? Y a nivel internacional, los diversos comentarios del presidente Bolsonaro, que tampoco han ayudado a la situación. Entonces, prácticamente la población estamos en manos de los gobernadores. En el caso del gobernador de Sao Paulo, él ha actuado de una manera muy eficiente, realmente muy preocupado por la vida, por cada una de las vidas, pero sin embargo no ha sido suficiente, ¿no? Creo que, es decir, es una situación realmente complicada y preocupante. Hoy, ¿qué pasa en Sao Paulo, Andrea? Usted, por favor, cuénteles a los oyentes de Blue Radio, a quienes están con nosotros a esta hora en el Facebook Live en Blue Radio Colombia. ¿Qué se vive en las calles y cómo se vive esta zozobra? Primero que todo, preocupación. En Sao Paulo únicamente estamos reportando casi 70.000 casos al día de hoy de contagiados y más de 5.000 muertes únicamente aquí en el estado de Sao Paulo. Es el estado que más está en alerta de todo Brasil. Entonces, lo que se siente es eso, ¿no? Mucho miedo, mucha preocupación. Todo el mundo sale con tapabocas a la calle, es decir, quien no está con tapabocas está multado. Sin embargo, en las últimas 2 semanas he visto mucho más movimiento que al principio de la cuarentena. Creo que es algo que ha afectado totalmente y ha incrementado el número de contagiados en el país. Entonces, realmente, digamos que veo más movimentación en las calles. Creo que se podrían tomar otras medidas un poco más estrictas, como se están tomando en Colombia, para también intentar reducir el contagio lo más posible. Andrea, pero en Sao Paulo hoy no hay cuarentena total, o sea, no hay un aislamiento obligatorio preventivo. Estamos en cuarentena, sí, estamos en aislamiento, es decir, únicamente está abiertos supermercados y restaurantes para domicilio, ¿cierto? Pero, es decir, todavía se ve mucha movimentación en las calles, aquí también hay mucho trabajo informal,
Entonces realmente digamos que no han hecho mucho caso, ¿no?, a las medidas que ha tomado el gobierno, y de hecho esa es una de las cosas por las cuales Doria se siente como muy frustrado, ¿no? Su frustración es esa, que él da ciertas medidas pero realmente las personas no las están acatando. Entonces ya existen rumores que a partir del 1 de junio es muy posible que entremos en isolamiento total, un lockdown, ya obligatorio, en 100%, creo que van a cerrar inclusive ya los pocos establecimientos que están abiertos, porque realmente la situación es grave y los números siguen incrementando de manera exponencial. Entonces, las medidas que se tengan que tomar, tengo entendido que él todos los días se reúne con la Comisión de Salud para evaluar las fechas de ese lockdown, cuáles van a ser las más pertinentes y realmente necesita, ¿no?, la ciudad, sí, que en mi opinión sí. Y bueno, es cuestión de días de que se tome realmente la decisión, porque las otras medidas sinceramente no han sido muy efectivas. Andrea, ¿cuánta gente está hoy en las calles de Sao Paulo a pesar de la orden del gobernador? No, como te comento, es decir, la población que está en cuarentena es menos del 50%. Él para esta fecha esperaba tener de un 60-70% de la población en isolamiento total, y realmente no ha conseguido ni siquiera el 50%. Ya se han tomado varias medidas, inclusive en esta semana estamos en festivo aquí, adelantaron varios festivos del año, entonces para intentar que la gente no saliera tanto, los trabajadores informales no tuvieran que trabajar, los que trabajan en restaurantes, supermercados, no tuvieran que coger transporte público, ¿verdad? Pero realmente parece un día normal, es decir, tú sales y un día laboral normal de trabajo, entonces digamos que no está funcionando como debería. Sí. Sao Paulo es tal vez la ciudad más grande de Brasil. Estamos hablando de ¿cuántas personas? ¿Más de 20 millones de habitantes? Sí, Sao Paulo es enorme, no únicamente la ciudad, y bueno, y Sao Paulo Estado también, ¿no? Entonces va prácticamente un país, estamos hablando. Y es muy complicado controlar, ¿no? También, es decir, con esas medidas a todas las personas, a todos los habitantes del estado, pero por eso mismo yo creo que se deberían tomar pues medidas 100% estrictas, porque ya la situación se está agravando muchísimo. Sí, Andrea, hemos visto fotos y hemos visto reportes de la manera en la que en los cementerios de Sao Paulo están abriendo una cantidad impresionante de fosas. No dan abasto para sepultar a los muertos. Me habla usted de 5.000 fallecidos y de más de 70.000 casos. ¿Cómo se viven esos momentos frente a esa realidad? Y es que hay una cantidad de muertos impresionante diariamente en Brasil. Sí, impresionante. Nada más en 24 horas aquí en Sao Paulo murieron 215 personas. Fue un reporte que entregó hoy el estado de San Pablo. Entonces realmente es muy preocupante, y sí, es verdad lo de las fosas, lo de los cementerios está pasando, hay muchísimos muertos también en las calles, y es una cosa incontrolable, ¿no? Yo creo que también ha sido muy difícil contar con un apoyo, por ejemplo, del presidente, que sale diciendo a las personas que hagan lo contrario, ¿no?, que rompan la cuarentena, que salgan a las calles. Entonces, teniendo un gobernante que diga ese tipo de comentarios en televisión nacional, afecta mucho, independientemente de que los gobernadores intenten hacer su gestión lo mejor posible, ¿no? Y bueno, el porcentaje de la población que estamos en cuarentena, comentarles aquí un dato, que hacen cacerolazo todos los días a las 8 de la noche. Creo que si me hubieran llamado un poquito antes no hubiéramos podido hablar tan tranquilamente, porque suena el himno nacional, es decir, todos los días se hacen protestas, se hacen cosas desde la casa, se suena en todos los barrios, porque pues necesitan a un gobernante que realmente se preocupe por la vida de las personas. Ah, bueno, ese es un dato nuevo, Andrea. ¿Hay cacerolazos al estilo de Venezuela en Sao Paulo? Sí, así es. Y bueno, gritan. Ya he vivido unos 2 meses de cacerolazo más o menos. Se vive semanalmente. Ponen el himno nacional. Y para un dato curioso, ¿no?, que a mí me pareció súper chistoso, pero para comentarles, ¿no? De hecho, primero se anuncian los que están en contra, ¿ok?, a las 8. Y más o menos una hora después o media hora después programan los que están a favor.
Entonces, primero se escucha el cacerolazo en contra y después se escuchan de los que están a favor. Entonces, se vive todo eso aquí también, sí. Sí, una gran polarización política también en Brasil. Andrea, Grandísima. ¿cómo es la historia de los muertos en las calles? Los hemos visto en Guayaquil, Ecuador, por ejemplo. En Colombia hemos visto algunos casos, pero son muy pocos realmente. ¿Qué tantos son esos casos que son realmente dolorosos? No, muchísimo. Es decir, claramente eso se ve en comunidades marginales, ¿no? Comunidades que no tienen los recursos. Y eso también, de hecho, hay muchos rumores, ¿no? O noticias que salen de que son muertos de toda la ciudad y los trasladan para esos lugares también, porque no quieren ver, no quieren mostrar realmente el nivel del colapso del sistema de salud en el que nos encontramos aquí en Brasil. Y estamos hablando de un país gigante, estamos hablando de una potencia, ¿no? Latinoamericana. A nivel económico, creo que ellos tienen una estructura excelente, ya comparando pues con un país pequeño como el de nosotros, un poco más pequeño, y yo me he quedado asombrada realmente de ver el colapso, ¿no? De los sistemas de salud, también preocupada, ¿no? Yo siendo una extranjera aquí y ver esa situación que están viviendo inclusive los mismos nacionales, pues que esperan que podemos esperar nosotros los extranjeros que también estamos aquí, ¿no? Entonces, sí. Muy difícil realmente esa situación. Los sistemas de salud están entre un 80 y 90% así colapsados. Entonces, es cierto, ellos están priorizando, ya llegaron al punto de priorizar quién realmente, digamos, merece o debe ser prioridad de atención de salud, o quién debe ser atendido primero, de mayor gravedad, y hay otras personas que mueren esperando porque, bueno, creo que no es novedad, ¿no? Brasil es el segundo país más contaminado, más contagiado del mundo ahora mismo. Entonces, es real todo lo que se está viviendo aquí, todas las noticias que les están llegando a ustedes. ¿Eso que pasó en Italia está ocurriendo entonces hoy en Brasil, Andrea? ¿Que los médicos tienen que decidir a quién salvan? Si tienen varios pacientes, tienen que definir a quién atienden para salvarle la vida y a los demás los tienen que dejar morir. Pues, digamos, es una manera un poco práctica de decirlo, pero sí, es una situación que está pasando. Han entrevistado a muchísimos médicos. Realmente la frustración es muy grande, ¿no? Pero también no es mucho lo que se puede hacer si las personas también toman la decisión, ¿no? De salir claro, unas por necesidad, creo que eso es algo que no podemos olvidar, pero también en su gran mayoría, bueno, por ejemplo, yo veo muchas personas, no sé, manejando bicicleta, saliendo a correr, sin importar la restricción que haya. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de evitar que ese número de contagiados se incremente de la manera que se ha hecho. Creo que también sí, es responsabilidad en parte del gobierno, en fin, y de que no tengamos de que no tengan un sistema de salud que pueda aguantar esta pandemia, pero qué país lo ha tenido, ¿no? Porque creo que fue algo que nos tomó de sorpresa a todos a nivel mundial, pero también es una responsabilidad social, entonces, individual, colectiva e individual. Sí, Andrea, una última pregunta para concluir esta charla con Andrea Castillo, colombiana en Sao Paulo, Brasil. Son las 9:14 de la noche en esa ciudad, 7:14 en Colombia. ¿Qué siente usted hoy? ¿Quisiera regresar a Colombia? ¿Siente temor en medio de lo que está pasando? Claro, muchísimo. Afortunadamente, como te comento, yo hice muchos amigos el año pasado, tengo un apoyo aquí, ¿no? Que en su mayoría, pues hay muchos colombianos, muchos extranjeros que aquí no conocen muchas personas, que no tenían ese apoyo y que también seguramente están pasando por la misma situación en la que estoy yo. Y esa preocupación que te comentaba del hecho de caer enferma o de ser contagiada y no tener esa atención, no tener esa oportunidad de ir a un sistema público y de salud pública y no ser atendida. Entonces hay muchos riesgos. Yo intento cuidarme lo más posible, realmente solo salgo estrictamente a lo necesario y esperando de verdad con todo el corazón volver a Colombia, a un vuelo humanitario. Creo que, bueno, si me permites hacer el comentario, ha sido este proceso de los vuelos humanitarios ha sido realmente muy difícil, mucha desinformación, y yo lo he vivido realmente 100%, lo difícil que ha sido eso, tanto lo que implica financieramente volver al país,
y también pues la falta de información, de comunicación con la Embajada de Colombia aquí en Brasil. Andrea Castillo, ese es un llamado muy importante. Vamos a comunicarnos con la Embajada de Colombia en Brasil para que les ayude, para que de verdad sea una ayuda humanitaria para ustedes, Andrea, para ser un puente, ¿no? Para que ustedes puedan regresar pronto a nuestro país. Sí, muchísimas gracias, de verdad es un llamado a eso, porque el proceso se llama, ¿no?, un vuelo humanitario, y realmente está faltando mucha humanidad en el proceso. Y creo que pues el llamado es a eso, a ser como más empáticos, a ser más solidarios con la situación que estamos viviendo, nosotros los que no estamos en nuestras casas y que también necesitamos volver y estar con nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Creo que es eso. Andrea, quisiera que usted le enviara un mensaje hoy a los oyentes de Blue Radio, estando en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Hoy en Colombia todavía hay mucha indisciplina social. ¿Qué quisiera usted decirles hoy a sus compatriotas? Bueno, a todos los oyentes de Blue Radio, simplemente decirles que se queden en su casa, que valoren su vida, que valoren los momentos que tienen con su familia. Yo en estos momentos es lo que más extraño. Yo me encuentro realmente 100% sola en un apartamento y no es fácil estar en esta soledad total, en un país que no es el tuyo, no poder hablar tu idioma, no poder estar cerca de las personas que amas en este momento. Entonces valoren muchísimo a su familia, la compañía que tienen, su casa, y valoren su vida, porque si ustedes valoran su vida, no únicamente van a estar ayudándose a ustedes mismos, sino también a una gran cantidad de personas que podrían ser contagiadas si ustedes salen. Entonces, el llamado es a eso, a ser más empáticos, ¿no?, a ser más solidarios con las otras personas, y también que sientan el dolor de la otra persona, en lo que puedan ayudar, en lo que puedan colaborarles a esas personas que ahora mismo no tienen los recursos para sostenerse. También hagan lo posible, porque en realidad si nos ayudamos entre todos vamos a poder salir adelante más rápido de esta situación. Así es, unidad y solidaridad, Andrea. Nos escribe John Jairo Quintero desde Ribeirão Preto en Brasil. Hay una cantidad de colombianos también en situaciones similares y a todos los saludamos, los abrazamos y los acompañamos en este momento. Gracias, Andrea, por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. 7 de la noche, 18 minutos, ya vamos a hablar de lo que pasa en Buenaventura. Antes, don Wilson Vaquero, ¿cuáles son los vuelos humanitarios programados para los próximos días? Hola Ricardo, buenas noches. Mire, son 11 vuelos humanitarios precisamente para aliviar un poco el drama de estos colombianos atrapados en el exterior. Muy compleja la situación que viven. Mire, la próxima semana va a haber 4. El primero de ellos va a suceder el lunes festivo, luego vamos a tener vuelo el martes, el jueves y el viernes. Van a ser precisamente los vuelos anunciados por el gobierno. Le doy las fechas exactamente. 25 de mayo, o sea, el lunes festivo, proveniente de Cuba, y también viene un vuelo de Bolivia. El 26, es decir, el martes, un vuelo de Costa Rica y un vuelo de El Salvador, así como de los Estados Unidos de Fort Lauderdale. El 28 de mayo, un vuelo procedente de Nueva York. El 29, que es el viernes, de Orlando, en los Estados Unidos, en Florida. El 30 de mayo, es decir, el próximo fin de semana, un vuelo que trae a colombianos desde España. El 31, terminando mes, y cuando precisamente finaliza la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno en esta fase que todavía estamos viviendo, viene un vuelo de México. El 1 de junio, ya comenzando la nueva etapa que va a tener el país en esta apertura y normalización gradual, vienen colombianos desde Perú. El 2 de junio desde Argentina y el 3 de junio desde Italia, para un total de 900 que van a llegar en los próximos días. Hay que recordar, Ricardo, que hasta el momento son 6.000 los colombianos repatriados en esos vuelos humanitarios. El último de ellos hoy, que llegó desde Washington, con 248 connacionales. Lo que ha dicho recientemente la Cancillería del gobierno es que son cerca de 10.000, o eran cerca de 10.000 los colombianos atrapados en esa situación, de manera pues que faltan muchos, pero bueno, algo es algo.